Ay, ¿qué he hecho? Ya, no hagan esto. Buenas tardes y buenas noches para nuestros amigos que se encuentran en Europa. Les damos la bienvenida a esta celebración. Es una de las actividades más felices e importantes de la 7ª Semana Internacional de la Poesía en la ciudad de Los Anillos. La estamos realizando específicamente esta actividad con el apoyo del taller Llamarada Verde y de la editorial La Hoguera. Se trata de celebrar y festejar los 10 años del nacimiento y de la existencia de un libro, El agua iluminada de Gabriel Chávez. Para ello, invitamos a María José Parejas de La Hoguera, que va a dar las palabras de inicio, sin antes dar un saludo especial a todos los poetas invitados a esta celebración. Está Raquel Lanceros de España, bienvenida Raquel. Marcia Mendieta, que es una joven poeta boliviana que vive en Nueva York. Javier Oquendo, querido Javier, desde Quito. Y está Andrea Cote, poeta colombiana, que no vive en Colombia, vive en Estados Unidos, ¿no? Sí, a todos ellos les damos un abrazo fraterno de bienvenida y bueno, comenzamos. María José, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, una feria muy especial, virtual, semipresencial, pero que se hace con muchas ganas y con mucho cariño. Esta vez para festejar un libro, qué bonito, ¿no? Encontrarnos para soplar velas de un libro. Cuando hace 10 años Gabriel Chávez Casasola presentó el poemario El agua iluminada al grupo editorial La Hoguera, que es la editorial que represento, debo confesar que morí de miedo. Yo estaba estrenándome en el mundo editorial. Había llegado a la editorial hace menos de un mes y me parecía un libro tan grande, tan potente, que temblaba. Y bueno, lo publicamos. El trabajo, por suerte, el trabajo editorial fue mínimo. Gabriel, después de 4 años minuciosos de trabajo, ya tenía resuelto todo, hasta el más mínimo detalle. Recuerdo que primero lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Cochabamba y a los pocos días, en un caluroso jueves 11 de noviembre del 2010, en Santa Cruz de la Sierra, en el Centro Simón y Patiño. El agua iluminada es un libro bello, desde la tapa, con ese fragmento de la obra de Joaquín Sorolla que no me canso de apreciar, hasta esa poesía comprometida y que juega de manera magistral con las palabras y la cotidianidad. Como dice en la contratapa del libro, el poeta uruguayo Alfredo Fresia, director de la prestigiosa revista latinoamericana de poesía La Otra, permítame leer, es una poesía del viaje, de lo inestable, como el tiempo y la memoria. Solo un cabal poeta puede crear desde el juego permanente de distancias y proximidades que desencadena estos poemas, un movimiento que logra ir desde la sabiduría siempre inexplicable del Evangelio hasta la contingencia del mundo en el viaje del tiempo. Este movimiento está contenido en 23 poemas en castellano, de los cuales 7 están traducidos al portugués y 5 al italiano, y se han leído en festivales de poesía en Italia, Portugal, Brasil, México, Chile, Nicaragua, Argentina, entre otros. Es decir, que con el agua iluminada, Gabriel Chávez Casasola y por ende La Hoguera rompieron fronteras. Esto es algo muy importante para nuestra editorial,
por lo cual estamos muy conmovidos y sobre todo agradecidos con Gabriel. No solo por haber volado más allá de Bolivia, sino porque el agua iluminada suscita de inmediata adhesión del lector. Hace que el lector simplemente se ilumine. Así que solo puedo decir, querido Gabriel, muchas gracias por esta maravilla de libro, así como también gracias por confiar el 2014 de nuevo en el grupo editorial La Hoguera con el poemario La mañana se llenará de jardineros. Debo confesar que es mi libro favorito. Para finalizar, tomo las palabras del poeta cruceño Gustavo Cárdenas, que en la presentación del agua iluminada en Santa Cruz dijo aquella vez: los poemas de Gabriel son distintos. Cada verso y cada poema tiene códigos, índices, guiños y complicidades que nos invitan a un viaje a través de la palabra, con un solo destino, la palabra misma, a una velocidad de un alegro, de una nueva sinfonía que va increciendo en cada verso. Es un libro de poemas que navega en el agua iluminada de la música. A nombre del grupo editorial La Hoguera, muchas gracias nuevamente, querido Gabriel, y felicidades por estos 10 años de nadar en aguas de luz. Muchas gracias María José. Vamos a hacer unos aplausos, así que no suenan, extraño los aplausos. Bueno, hemos preparado algunos detalles, como se preparan para las fiestas, para las celebraciones. Así que le pido por favor a Mabel que podamos poner el video de poesía de poetas bolivianos. En tiempos de mi abuelo, las familias eran grandes. Vivían en grandes casas, grandes o chicas, pero grandes. Inclusive diminutas, pero grandes. Comían alrededor de grandes mesas fuertes, cubiertas o no de mantel largo, pero bien establecidas en el piso. Con cucharas enormes comían la sopa en los grandes mediodías. La sopa extraída con grandes cucharones de unas enormes soperas. Se reunían juntos después a oír la radio, a tomar café, a fumarse un cigarrillo, sin grandes ni pequeños cargos de salud o de conciencia. Mamá, bordando a veces y a veces tejiendo, veía sucederse a los hijos y a los nietos en un ininterrumpido y gran bordado. Ya papá llegaba todas las tardes a las 6, montado en un gran auto americano o en un gran caballo, o con un gran estilo de caminar, para pasar la noche junto con los hijos y los nietos, que el tiempo no había interrumpido. Salvo aquel que enfermó, aquel que se fue dejando un enigma y una sensación de vacío, flotando con el humo de los cigarrillos sobre la sobremesa de la cena. A veces, en esos momentos, papá, la autoridad papá, dejaba de escuchar los sonidos de la radio y quería estar solo consigo mismo, simplemente no estar ahí. Tal vez estar corriendo por alguna lejana carretera con una rubia parecida a mamá cuando no era mamá, montado en un gran auto americano o en un gran caballo o con un gran estilo de caminar aún no dejado por el tiempo. A su vez, algunas sobremesas sentía un nudo en la garganta, un nudo que después salía flotando de su boca, montado en un gran suspiro. Un enorme nudo que se enredaba en el vapor de su taza de café
con unas volutas que le robaban la mirada y la hacían desear estar sola. Simplemente no estar ahí, escuchando los llantos de las últimas hijas y los primeros nietos. Así fueron los años. Vinieron los cafés y los cigarrillos, y un día la gran casa se fue quedando sola. Las enormes soperas vacías, las cucharas mudas, de una enorme mudez, que a hijas y nietos nos persiguió a lo largo de miles de kilómetros de carretera, de cable de teléfono, de grandes ondas que ya no se miden en kilómetros. Incluso aquel que enfermó, el primero en partir, como cada quien que bebió de esa sopa, fue alcanzado por la mudez, que se metió en su pecho por la gran boca abierta de un enorme bostezo. Entonces compró una breve sopa instantánea y entre sus mínimas volutas se permitió un pequeño llanto. No podía tomar la sopa. En su diminuto departamento no había una sola cuchara, una sola mesa bien fundada, algo que vagamente pudiera parecerse a la felicidad y sus rutinas. Entonces pensó en los tiempos de su abuelo, o del mío, o del tuyo. Cuando las familias eran grandes, vivían en grandes casas, grandes o chicas, pero grandes, inclusive diminutas, pero grandes, y veían sucederse a los hijos y a los nietos en un ininterrumpido y gran bordado, con enormes hilos invisibles, abrazándolos a todos en el aire. Diez años después de la presentación del libro y de la lectura de este poema en su presentación, yo no dejo de conmoverme al oírlo. Me imagino que nos pasa a varios de nosotros, porque ya nos hemos familiarizado con este poema. Para continuar con este encuentro, les voy a dejar con un poeta amigo, con un poeta entrañable, que viene acompañándonos también durante estos años en esta aventura poética. Él es Javier Oquendo, que está en Quito. Javier, te dejo el micrófono para que tú puedas tomar las riendas de esta celebración. Querida Paula, gracias por el honor que me das y por el honor primero de haber sido invitado a esta celebración de un libro que yo estoy seguro que se va a convertir en una especie de clásico de la posmodernidad poética, es decir, de esta generación que nos ha tocado vivir y ser hermanos de Gabriel, junto, por ejemplo, con Raquel y con Andrea, que somos como sus hermanos, ¿no? Y aquí acaba de llegar ese patriarca de la poesía a quien yo quiero tanto y admiro tanto, que es algo así como un gran hermano de todos, que es el Peuco Castilla. Y luego también está la querida poeta Marcia Mendieta, que es ya una representante de una nueva generación, una nueva voz, y entonces se complementa un poco así la familia, ¿no? Que a mí me parece muy bella. Y lógicamente también está alguien, y lo voy a decir como suelo decirlo yo, porque yo también soy editor, alguien que hace el papel de la ginecología del libro, ¿no? Que es la editora, es la ginecóloga en verdad, ¿no?
la que efectivamente cuida el parto para que el niño salga estupendamente bien. Así que María José, tus palabras fueron maravillosas y estoy muy feliz de estar acá. Yo debo confesar que el primer poema que leí de Gabriel fue un poema de este libro y fue enviado en un correo electrónico a mi cuenta por una amiga de Gabriel y mía, muy querida, llamada Vilma Tapia Anaya, una poeta boliviana que se hizo muy, muy amiga mía desde el año 1999, cuando Marco Antonio Campos me invitó al primer encuentro de poetas del mundo latino, y yo era muy, muy pequeño y andaba cazando a los poetas, ¿no? Así como los niños que cazan mariposas, yo cazaba poetas. Y además estaba ahí un poeta enorme que era Juan Gelman. Y Vilma Tapia, entonces me acompañó en esa especie como de travesía. Luego, cuando yo la invité en el año 2010 al encuentro de poesía Paralelo Cero, ella me dijo en una de esas noches que me va a recomendar el nombre de un poeta que va a ser mi hermano. Así me lo dijo, ¿no? Porque dijo, se parecen mucho, son muy niños. Así lo dijo Vilma, ¿no? Y entonces yo me quedé un poco así conmovido con esa situación, y luego abrí el mail y leí esta cosa. Escuche, por favor, escuche y asómbrese. Una rendija. Y tomando barro de la acequia, el niño formó 5 pajarillos cuando nadie lo veía. Se alisó entonces el cabello que le cubría la frente, tomó aire, sopló suavemente sobre ellos y echaron a volar. Cuando yo leí ese poema, dije, no, este es la persona que debe venir el próximo año al Paralelo Cero, representando a este país maravilloso, encantador, que ha sido como un país hermanísimo para mí como ecuatoriano. Y Gabriel se volvió mi hermano, efectivamente, y desde ahí tenemos una amistad y una complicidad en 2 grandes vertientes, ¿no? La una, la poesía, y la otra, la risa. Y a veces las 2 se funden en una sola cosa, ¿no? Y se convierte en una especie de río Amazonas, así, todo torrencial, ¿no? Una fiesta. Siempre hemos hecho que nuestras conversaciones sean festivas y luminosas, ¿no? Y entonces, de repente, me dice que cumple 10 años ya de este libro, que fue el primer libro, lógicamente, que recibí de él. Y luego, en medio de esa complicidad, publicamos acá en el Ecuador La Mañana se llenará de jardineros, ¿no? En su primera edición. Y entonces fue realmente un pase de posta muy importante, porque además Gabriel y yo nacemos en el mismo año, y eso también fue una alegría. Y no sé si ustedes recuerden el famoso poema de Gabriel en La Mañana se llenará de jardineros, el poema 1972, que es el año en que nacemos los dos, y en el cual suceden digamos, en el poema suceden un montón de cosas que vamos descubriendo y asombrándonos, y él se asombraba aún más cuando se dio cuenta que en el Ecuador casi toda la generación de escritores a la que yo me pertenezco nacieron también en ese año. Entonces, había como una serie de coincidencias, de complicidades, ¿no? Yo estaba revisando el libro antes de darles paso ya
yo también quería dar mi cuota de asombro, de lectura de este libro. Lo volví a leer hace unos días con el mismo gusto, con la misma satisfacción, y los poemas están allí como si fueran mármoles, ¿no? Inamovibles en su permanencia, en su transparencia, en su forma vital, en su ritmo, en su sonoridad, ¿no? En todas estas preocupaciones que Gabriel tiene, que son realmente interesantes, porque Gabriel no es un poeta precisamente del dolor, no es un poeta que tenga, que arrastre una especie de figura del modernismo, del romanticismo, o de una vanguardia así como adolorida, ¿no? Sino más bien es un poeta optimista. A mí me parece que es un poeta optimista. Y es un poeta sobre todo de la memoria, ¿no? Por eso es que hay muchos, en este libro, hay muchos poemas que se refieren al cine, por ejemplo, ¿no? El cine y la memoria es tremendo, ¿no? El cine es a la memoria lo que el perfume es al olfato, ¿no? Y el milagro del recuerdo es el poema. Me gusta muchísimo las referencias, ¿no? Es un poeta referencial. Además, su poesía, que a veces tiene ciertos tintes conversacionales y ciertos tintes narrativos inclusive, ¿no? Van de la mano siempre de una anécdota fantástica. Y eso hace que el poema que cada uno de los poemas tenga su personalidad. Yo creo mucho en los poemas que tienen personalidad, porque hay muchos poetas ahora que hacen un libro de poemas en donde todos parecen ser andamios de un solo poema, ¿no? Y entonces uno escucha una retahíla de versos, de textos, y la verdad es que no se nota que el poema tenga como una vida propia, como un caminar, ¿no? En cambio, en el caso de Gabriel, cada poema es un universo, cada poema es un país de ese continente, ¿no? Yo estoy celebrando este libro y estoy celebrando la poesía de mi hermano Gabriel, porque además creo, y lo he dicho sin que él esté presente, creo que él es una de las piezas claves de esta generación en esta enorme patria que cabalgamos todos con nuestras palabras, que es la patria del español, ¿no? Así que yo muy feliz de ser el anfitrión de el coanfitrión sería de esta tarde, y voy a pasar a dar la palabra a los otros panelistas que te admiran y que te quieren mucho, como yo, querido Gabriel, que te quiero mucho y tú lo sabes, eres mi hermano. Muy bien. Y entonces quisiera empezar pues con Marcia Mendieta, que me parece muy lindo que empiece alguien que desde las nuevas generaciones ha leído, me imagino que de otra manera o con otra postura, el libro que celebramos, El agua iluminada. Adelante, Marcia. Gracias, Javier. Hola a todos, qué bueno estar con ustedes. Como me pongo un poco nerviosa, voy a leer unas líneas que preparé, que más que un texto es como unas impresiones o un apunte, o como se le dice en Santa Cruz, un copie. Bueno, pienso que tengo que confesar primero que leí por primera vez El agua iluminada hace poco. Es el único de los libros de Gabriel que no había leído antes, aunque muchos de los poemas ya los había escuchado en lecturas o leído en otras antologías. Así que podría decirse que leer este libro fue como conocer al amigo de tus amigos, del que ya has escuchado, tanto que le tenés cariño de antemano. Y al leerlo pensé en todas las cosas que podía decir hoy.
Pensé primero que podría hablar de la obra en su conjunto, de sus hilos, de sus recursos, de los aspectos que han cambiado, que pienso que han cambiado o permanecido intactos en el trabajo de Gabriel durante estos años, pero en realidad no me interesa tanto hacer eso. Prefiero más bien nombrar en voz alta. Prefiero quedarme con el niño que toma barro de la acequia, con los amplios corredores de la casa del hombre sabio. Quedarme con aquel Vibosi cuando se prenda el árbol de Motacú, con unas uñas breves y raíces tiernas. Con la marea, los vientos y los caimanes. Con la belleza de los artefactos humanos. Con las evocaciones que suscitan las acequias y los albaricoques. Repetir en voz alta estas imágenes prestadas del libro de Gabriel. Quedarme con el cine, con esos cines que ya no están, con el calor, con aquella hacienda estancada en el centro del verano, con la tibieza del rescoldo del motor de un automóvil, con las casas, las sopas y las cucharas, con los abuelos, con las glorietas floridas como en Domingo de Ciudad Pequeña, con esto que es aparentemente pequeño, pero que en realidad siempre trae dentro algo inmenso. Me quedo con todas esas imágenes del agua iluminada y las repito en voz alta para tratar de recordarme la forma en que la poesía de Gabriel ha influido y ha sido culpable, muy culpable, de que una generación, que tampoco tiene tanto de generación porque las edades son distintas y distintas son las ocupaciones y los intereses y las maneras de entender el mundo, pero que esta generación, como lo estoy llamando, nos contagiemos no solo del impulso de la escritura, sino también de algo aún más importante que el trabajo del lenguaje, que es el formar comunidad, el entender la poesía fuera de los límites del papel. Y con esto me refiero especialmente al trabajo de Gabriel con Llamarada Verde, y como es una celebración, me queda agradecer a Gabriel y brindar con ustedes por este cumpleaños del agua iluminada, por nombrar en este libro aquella nostalgia que encierra toda la alegría y toda la tristeza desde lo sencillo, desde lo más cercano y familiar. Celebro también el esfuerzo tan grande de Gabriel de construir puentes con otros poetas, con otras poéticas, el trabajo para que más gente se acerque a la poesía en Santa Cruz y en Bolivia, que es tan difícil y a veces debe ser agotador, es agotador. Así que gracias, Gabriel, por compartir tus lecturas, por tus enseñanzas, por propiciar que estemos reunidos ahora todos aquí a través de la pantalla, aunque no podamos vernos en persona, que estemos por lo menos así. Y gracias por tu poesía y por tu amistad. Gracias, querida Marcia. Muy lindo. Ahora, yo quisiera escuchar, bueno, yo y todos, ¿no? No solamente los que estamos aquí, los que nos están acompañando afuera, que son mucha gente que te quiere y que quiere celebrar con nosotros. Vamos a escuchar a el querido Leopoldo Teuco Castilla, su intervención en esta tarde. Bueno, antes que nada, una gran alegría de estar en esta celebración, aunque sea por el aire, y de ver a grandes poetas y amigas como Andrea, como, bueno, Marcia, Paurita, y hablando de este primer libro de de Gabriel, se me ocurrió, leyéndolo, digo, cómo siendo un primer libro, este poeta recién iniciado tiene esa capacidad para levantar planos, llevarlos a través del poema y desembocar con una perfección absoluta, o bien hacer lo mismo con las emociones y desencadenarlas y quedarse así con ellas, con todas esas emociones en la mano y abrir el puño como quien abre una abracadabra. Entonces me pregunté cómo puede ser que en tan poco tiempo, porque son 10 años, un poeta se haya podido, digamos, formar tan entero, tan completo. Digo, ¿no será que habrá un invernadero ahí en Santa Cruz? En Santa Cruz, la sierra, donde nada que tenga que ver con el invierno puede existir, pero, y pensaba, claro, allí hay, en ese invernadero hay grandes troncos. Está Gustavo Cárdenas, la poesía de Gustavo Cárdenas, la de Gary Daer, Gran Hermano también, y las raíces
en esa floración, las raíces de Matilde Casasola y también otra floración hermosa de la cual cosecha día a día a Gabrielito, que es la poesía de Paulita. Dicho todo esto, pienso que hace tiempo, serían 6 años, 5 o 6 años, le dije a Gabrielito, perdón, Javier, me confundo. A Gabrielito le dije, mira, Gabriel, le digo, qué maravilla que trabajes mucho porque vas a ser una voz muy importante en América Latina dentro de algunos años. Y resulta que no han pasado 5 años y Gabriel ya ha instalado toda su estatura. Y esto me da una gran alegría, porque sé que detrás de Gabriel, que aparte de ser un ser absolutamente maravilloso, espléndido, generoso, gran anfitrión, como Javierito, grandes motores de la poesía de habla española en todo el continente. Detrás de todo eso hay la fe de un poeta sin renuncias, un poeta verdadero, que es lo más difícil encontrar, un poeta verdadero, un poeta que no cede ante ningún requiebro de la moda o del facilismo. Eso hace que este brindis se corone con una gran admiración de mi parte y también ahora me explico por qué el taller se llama La Llamarada Verde y por qué la editorial se llama La Hoguera. Y debe ser porque solo la poesía, cuando se incendia, crea, no destruye. Un abrazo enorme, Gabrielito. Qué bellas palabras las de Teuco, como siempre, ¿no? Perdón. Maravilloso. Y me he olvidado de los nuevos brotes furiosos, intensos, como los de Daniela Lloroa. Muy bien. Gracias, Teuquito. Muchas gracias. Continuando con esta familia maravillosa, envidiable. Qué reunión más entrañable esta, ¿no? Voy a llamar entonces a la queridísima Andrea Cote. Andre está en El Paso, ella es colombiana, muy conocida por toda la comunidad de la poesía en nuestra lengua. Y adelante, Andre. Hola, Javier. Gracias por esta invitación. Hola, Gabriel. Hola, Paula. Hola, Marcia, Raquel, María José, Leopoldo y todos los que nos acompañan conectándose o que están por ahí. Gary también está ahí, mi amigo Gary. Qué maravilla verte. Para mí es un honor hacer parte de esta familia, por supuesto, y es grato compartir esta tarde con ustedes, haber recibido esta invitación y poderla aceptar. Yo tengo mucha gratitud con Gabriel como persona y como poeta, porque he aprendido muchísimo leyendo, pero también compartiendo con él la experiencia del entusiasmo por la poesía que él manifiesta en cada día, en cada momento de su vida, en todo lo que hace, como decía Marcia, no solamente trabajando alrededor de su propia poesía, sino también a propósito de la poesía de otros contemporáneos o más jóvenes o mayores suyos, en la que él creo que es vocación de un gran poeta, entender que la poesía no solamente tiene que ser escrita por uno y que hay que defender el poema
específico escrito por nuestros hermanos. Y he tenido pues la oportunidad de crecer con Gabriel, de visitar lugares con él y de verlo, compartir su poesía, pero también experimentar en el día a día algo que para mí es muy importante en este libro, que es su devoción en el lenguaje poético, casi como una religión, ¿no? Yo quería leer un pequeño fragmento del poema, si se puede, a Lucía, porque creo que ahí a su hija, que está, creo que es uno de los primeros poemas del libro, porque creo que ahí está expresado lo que, mejor en las palabras del poeta, lo que estoy queriendo decir, y es que tanto en su poesía como en su quehacer, Gabriel nos enseña que la apuesta que se hace por la poesía siempre devuelve con creces, porque no se trata de lo que hacemos con el lenguaje, sino de lo que el lenguaje hace con nosotros. Entonces, así como en este poema Albricias es evidente esta mística en la que el hijo en realidad es el que crea al padre, también así, en todo su ejercicio poético, el lenguaje es el que crea al poeta. Albricias, como un don o como la retribución de un don, cual una fruta representada en un ritual simplísimo, la niña ha entrado en la casa, lo ha visto todo con su escuchar, todo lo ha oído con su ver, y así, tan atenta al universo que acaba de crear, el primer día. En el principio era la tiniebla y el Espíritu de Dios flotaba dulcemente, en posición fetal, bajo la faz de las aguas. Hágase la luz, ha dicho, sin apelación a ningún significante, y nos hemos comenzado otra vez a existir, briznas de su costilla, depuesta la flamígera, la desnudez desnuda, su greda fresca, el jardín recién regado. Quería compartirlo porque me gusta mucho y creo que hace parte de ese espíritu de Gabriel, que es un espíritu religioso, de celebración siempre en la vida, en la poesía, de reconciliación, de descubrimiento del misterio que hay en las cosas, de destejer lo trascendente de lo cotidiano, como muy al principio dijiste, Javier, mezclando las anécdotas y los elementos del lenguaje de cada día, pero siempre en búsqueda un poco de esa mística, donde la poesía nos convierte en los seres que están más allá de lo simplemente visible, en seres que pueden trascender en ella. Gracias. Gracias, André. Brillante y clarísima como siempre, y con esa lectura tan bella de ese poema entrañable. Ahora vamos a escuchar a otro maravilloso ser humano, uno de las poetas que más quiero y que más recuerdo, y que de verdad es una amiga entrañabilísima. Raquel Lanceros, que además tiene ahorita como las 12:50 de la noche, ¿no? Pero ella siempre, como hermana latinoamericana que es, ya la prohijamos desde hace rato, así que ya no debe existir el uso. Bueno, Un abrazo, Raquel. Adelante, por favor. Creo que Raquel se desconectó ahora mismo. Parece que sí, ¿no? La esperamos un ratito mientras... sí, nos dice que se está conectando ya. Ahora viene. Fue la emoción, ¿no? Fue la emoción. Es producto de la emoción digital, se llama eso, ¿no? Raquel, has vuelto. Bien. Qué alegría.
que sucede que el StreamYard me expulsa cada 5 minutos o así. Estoy un poco preocupada porque me va bien el router, la fibra óptica, pero no sé por qué el StreamYard me expulsa, pero yo vuelvo y vuelvo a conectarme porque estoy absolutamente feliz de estar con todos ustedes, con María José, Marcia, Paula, Gabriel, Leopoldo, Andrea, Javier, queridísimos y amigos. Siempre que a uno le invitan a un cumpleaños es una fiesta, ¿no? Realmente es un motivo de gozo, pero no todos los días tiene uno la ocasión de ser invitado a un cumpleaños, no de una persona, sino de un libro. Manuel Machado, el hermano mayor de Antonio, decía que lo mejor que le podía pasar a los poemas de un poeta era que la gente los conociera sin conocer el autor. En este caso, Gabriel Chávez es un autor muy conocido, pero lo que quiero decir con esto es que El agua iluminada ha logrado el milagro de alguna forma Raquel ha vuelto a... Creo que su plataforma está realmente caprichosa. ¿Qué te parece, Paulito? Bueno, ahora ha vuelto. Ahí estamos, Raquel, contigo. Adelante. Sí, no. Estoy apuradísima porque no sé qué sucede, pero bueno, les ruego me disculpen porque he comprobado todo y no sé qué pasa hoy. Me paso el día conectada a internet y nunca ha sucedido esto. Lo siento, Gabriel, pero bueno, yo vuelvo. Estaba comentando que es un motivo de gozo sin fin el hecho de que un libro, es lo que ve nada, sea una realidad tan potente que haya logrado. Javier, dile que se conecte con el celular. Voy a escribirle. Mientras tanto, ¿qué te parece si ponemos el video el otro video sorpresa que tenemos de la canción de la sopa, dicha en voces de los grandes amigos de Gabriel fuera de su país, de Bolivia? Hasta eso podemos hablar con Raquel, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso. En tiempos de mi abuelo, las familias eran grandes. Vivían en grandes casas, grandes o chicas, pero grandes, inclusive diminutas, pero grandes. Comían alrededor de grandes mesas, mesas fuertes, cubiertas o no de mantel largo, pero bien establecidas en el piso. Con cucharas enormes comían la sopa en los grandes mediodías, la sopa extraída con grandes cucharones de unas enormes soperas. Se reunían juntos, después a oír la radio, a tomar café, a fumarse un cigarrillo, sin grandes y pequeños cargos de salud o de conciencia. Mamá, bordando a veces y a veces tejiendo, veía sucederse a los hijos y a los nietos en un ininterrumpido y gran bordado. Papá,
La autoridad, papá. Llegaba todas las tardes a las 6 montado en un gran auto americano o en un gran caballo o con un gran estilo de caminar para pasar la noche junto con los hijos y los nietos que el tiempo no había interrumpido. Salvo aquel que enfermó, aquel que se fue dejando un enigma y una sensación de vacío, una enorme sensación de vacío, flotando con el humo de los cigarrillos sobre la sobremesa de la cena. A veces, en esos momentos, papá, la autoridad papá, dejaba de escuchar los sonidos de la radio y quería estar solo consigo mismo. Simplemente no estar ahí. Tal vez está corriendo por alguna lejana carretera con una rubia parecida a mamá cuando no era mamá, montando en un gran auto americano o en un gran caballo o con un gran estilo de caminar, aún no dejado por el tiempo. Mamá, a su vez, alguna sobremesa sentía un nudo en la garganta, un nudo que después salía flotando de su boca, montado en un gran suspiro. Un enorme nudo que se enredaba en el vapor de su taza de café, con unas volutas que le robaban la mirada y le hacían desear estar sola, simplemente no estar ahí, escuchando los llantos de las últimas hijas y los primeros nietos. Así fueron los años, vinieron los cafés y los cigarrillos, y un día la gran casa se fue quedando sola, las enormes soperas vacías, las cucharas mudas de una enorme mudez que a hijas y nietos nos persiguió a lo largo de miles de kilómetros de carretera, de cable de teléfono, de grandes ondas que ya no se miden en kilómetros. Incluso aquel que enfermó, el primero en partir, como cada quien que bebió de esa sopa, fue alcanzado por la mudez que se metió en su pecho por la gran boca abierta de un enorme bostezo. Entonces, compró una breve sopa instantánea y entre sus mínimas volutas se permitió un pequeño llanto. No podía tomar la sopa. En su diminuto departamento no había una sola cuchara, una sola mesa bien fundada, algo que vagamente pudiera parecerse a la felicidad y sus rutinas. Entonces pensó en los tiempos de su abuelo, o del mío, o del tuyo, cuando las familias eran grandes, vivían en grandes casas, grandes o chicas, pero grandes, inclusive diminutas, pero grandes, y veían sucederse a los hijos y a los nietos en un ininterrumpido y gran bordado con enormes hilos invisibles, abrazándolos a todos en el aire. Bellísimo video, conmovedor. Es lo que podríamos llamar la familia ampliada, en cambio, ¿no? Porque aquí estamos así, los representantes de la familia, pero aquí se ha grabado la familia ampliada. Bueno, aquí está Raquel. La tercera es la vencida, estoy seguro. Adelante, por favor. Voy a mandar una carta de StreamYard denunciando, ¿no? Denunciando este crimen. Ese dicho de acaba la vencida. Sí, realmente tenemos que hacer una carta, de estas cartas así, que
se viralicen, ¿no? Denunciando a StreamYard, que ha estado toda la tarde sacando a la gran poeta española Raquel Lanceros de nuestra pantalla, pero no de nuestro corazón, nunca. Mientras eso pasa, vamos a... Yo quisiera darle también la palabra a Gabriel, porque tanta emoción debe de ser pues difícil de retenerlo. Gabriel debe estar queriendo decir algo, ¿no? Debe estar queriendo hablar. No sé, pero Raquel, ¿estás allí? Sí, hacía tiempo que no pasaba tantos nervios y tanta angustia. No sé qué sucede, que StreamYard, espero que esta vez me deje hablar unos minutos seguidos para mostrar mi admiración por... Sí. Querido Javier y queridos amigos y amigas, bueno, como sabe Javier, que yo soy un hombre silencioso y discreto, Paula lo sabe muy bien también, ¿no? Entonces, en realidad no quisiera hablar. No, evidentemente no es así, ¿verdad? Pero yo les agradezco muchísimo, estoy muy emocionado. Generalmente sé qué decir, pero ahora lo que tenía pensado decir, pues, ¿no? Se diluye ante todo el cariño que estoy sintiendo de parte de ustedes, de quienes están conectados, y el hermoso par de videos de esta familia ampliada, la familia boliviana, la familia internacional, la familia de Llamarada Verde, que lo ha hecho posible. Quiero ponerte en evidencia, Javier, como primera estrategia retórica mientras pienso lo que voy a decir. No, porque Javier me dice, concibiendo este homenaje que ha sido un poco, tiene varios progenitores, ¿no? Llamarada, una noche larguísima con Daniela Lloroa, ¿no? Que imaginaba los videos, ¿no? Etcétera, ¿no? Reuniones del taller y por supuesto el trabajo con Paulita, con Marcia, en fin, pero Javier me dice, bueno, pensando quiénes iban a participar, entre comillas, presencialmente, es decir, presencialmente en StreamYard, me decía, tiene que estar Teuco, que es el papá, ¿no? Raquel, Andrea y yo, que somos tus hermanos, ellas las hermanas, ¿no? Bueno, y de tus llamaradas, alguno de tus hijos. Él no lo quiso decir tan claramente al principio, creo que para no hacerme sentir viejo, ¿no? Pero la verdad es que me siento muy contento de estar rodeado por estas generaciones de poetas, porque muestra una actitud en la que yo estoy convencido profundamente. Los poetas debemos leer, debemos escuchar a nuestros mayores, a los poetas que nos precedieron, muertos, pero sobre todo a los vivos, a los que podemos tener junto a nosotros, de los que podemos aprender no solo la letra, sino la vida propia. Y además debemos escuchar a los que nos siguen, a los poetas de las generaciones que vienen, porque aprendemos tanto de los unos como de los otros. Y sí, tal vez también tenemos algo que decirles a unos y a otros, porque el tiempo para la poesía, como para Dios, es un accidente, no existe. Sin embargo, nosotros, seres temporales, estamos hechos de tiempo, somos lo que recordamos, lo he dicho, lo he escrito más de una vez, es lo que nos da identidad, la memoria. Queremos marcar hitos, ¿no? Como un poco, ¿no? El hilo en el laberinto, los garbanzos de Pulgarcito, ¿no? Y todas esas metáforas que nos remiten a la necesidad de tener marcas para no perdernos y poder volver atrás, a veces a encontrarnos con los que somos o con los que fuimos o lo que fuimos. Y por eso es bueno celebrar los cumpleaños y es bueno celebrar los años nuevos y es bueno celebrar también, ¿por qué no?, el cumpleaños de un libro. Lo decía justamente Raquel cuando estaba comenzando a conversar y no, la tecnología no lo ha permitido. También recordándonos que tal vez es una buena señal
que es insustituible la presencia, ¿verdad? Que esto es un estado anómalo de cosas. Y decía Raquel que es, claro, uno se alegra cuando recibe una invitación para ir a un cumpleaños, pero en este caso es el cumpleaños de un libro y de un libro de poemas. Pero es que eso es lo que hay que celebrar, porque nosotros somos, como decía Borges, contingentes y efímeros, pasaremos. Pero esperemos que alguno de esos versos, alguno de esos poemas quede. Mientras eso ocurra, si eso ocurre, habrá tenido sentido parte de nuestro paso por la tierra, aparte de haber regalado un poco de amor a los que nos rodean. Yo me siento muy emocionado, la verdad. Nunca pensé que este libro y sus poemas llegaran a tantos lugares, a tantas personas. Me he emocionado muchas veces en estos años. Este libro me ha hecho viajar mucho, me ha abierto muchas puertas, me ha regalado al mundo, que no es poco regalo, al mundo físico. Y parte de ese mundo lo he compartido con los amigos que están aquí reunidos y también con los que han participado en el video y con muchos otros que no han podido estar ahí porque, bueno, el poema, ¿no? Aunque Borges decía que el poema es infinito y todos escribimos una línea, ¿no? Pero este es finito. Y hemos compartido tantas cosas, algunas que me emocionaron pensando en la canción de la sopa, aquella vez que en Bogotá me llevaron algunos de los chicos de la Raíz Invertida a una biblioteca en una zona alejada del centro y había un grupo de ancianos que aprendían poesía y que estaban representando la canción de la sopa, por ejemplo, ¿no? O cuando comencé a escuchar este poema y otros traducidos a otras lenguas, a lenguas que a veces ni siquiera puedo comprender y sobre cuya traducción no puedo más que confiar en el criterio del traductor. Pero también siguen las emociones llegando, ¿no? Ahora, mientras leía Andrea el poema Albricias, que escribí cuando nació mi hija Lucía, cuando en realidad entró a casa y lo escuchó todo con su ver y lo vio todo con su escuchar, veo entre las personas conectadas a Lucía Chávez, que está en otra ciudad, esa niña ya tiene, ¿no? Otra vida, es una adolescente, la quiero mucho, pero ya está, ella existe y como su poema, y ahí le quedará el poema cuando yo ya no esté. Pero en fin, no quiero emocionarme. Excepcionalmente, estoy en dos situaciones excepcionales para un cumpleaños. Estamos en una biblioteca, que es un muy buen lugar para estar, pero nos hemos acostumbrado a estar en casa todo este tiempo. Estamos en la biblioteca de la Alianza Francesa de Santa Cruz, en la biblioteca Víctor Hugo, y están comenzando a llegar amigos también para acompañarnos en la celebración y dar inicio a la parte presencial de este festival en la Semana de la Poesía en la Ciudad de los Anillos, en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, y están llegando los de Llamarada Verde y de la Nueva Llamarada, aquí ya veo algunos, y están llegando otros amigos, como mi amigo querido Gary Dager, a quien tengo al lado, que es el co-curador del encuentro, que este año se ha fusionado con el de Paurita. Hace poco estaba aquí Valeria Sandi, organizadora del Festival de Poesía Joven, que anoche estaba haciéndole un homenaje a Javier Oquendo, porque así son estos vasos comunicantes, ¿verdad? Y apenas ayer o anteayer estábamos hablando sobre poesía y ciencia con otros amigos, y ahora más temprano, y mañana estará Luis García Montero dándonos una conferencia sobre este tema, y estarán Santiago Espinosa y Mónica Velázquez hablando sobre la poesía boliviana. Así sigue. No nos ha vencido la pandemia, no nos ha vencido el miedo, no nos ha vencido la muerte, no vence, ¿no? Están derrotadas. Aquí estamos, la poesía sigue, estamos firmes, nosotros somos prescindibles, pero ella continúa. Y bueno, yo además, como lo digo en un poema ya de Multiplicación del Sol, mi libro más reciente, yo además digo que una de las razones por las que soy católico es porque creo y espero en la resurrección de la carne, no solo de las almas. ¿Por qué la resurrección de la carne? Para poder abrazarme con ustedes físicamente, para poder tomarme un trago como se lo tomó Cristo con sus amigos, comer algo y tomarse un vino con ellos. No era un fantasma, los fantasmas no toman vino. Entonces yo espero resucitar algún momento y tomarme un vino con ustedes. Pero por si acaso, mientras tanto, me lo seguiré tomando aquí en la tierra. Por ahora estoy con agua, el agua iluminada, ¿no? El agua iluminada de la poesía. Muchas gracias, queridos amigos, por este lindísimo cumpleaños, por esta linda celebración. Muchas gracias a la hoguera que encendió esta llama, ¿no? Que iluminó esta agua que había sido aguardiente, como se llamaba mi colección de poesía, ¿no? Y que luego se convirtió, parafraseando a Marco Antonio Campos, en una alta llamarada verde,
todo se integra, todo es sincrónico, porque todo está ya escrito, de alguna manera. Gracias, queridos amigos. Gracias, querido Gabriel. Qué linda mesa ha sido esta. Voy a darle la palabra a Raquel, como si aquí no hubiese pasado nada. Adelante. Javier, tú sabes que una de tus miles de virtudes es esa elegancia que siempre hace sentir bien, por más apurado que uno se halle, como yo en este momento. Pero parece que la tecnología me ayuda. Debe ser porque ya aquí en España es día 6 de diciembre y a lo mejor cambió el día y de pronto me ayudó. Porque ahora de pronto veo que la imagen está más estable. Y sin quererle robar mucho tiempo, sí quería decirles que no todos los días tiene uno la suerte de asistir al cumpleaños de un libro. El agua iluminada, que digamos que tomó dimensiones corpóreas y se personificó y supone para todos nosotros algo muy importante. Eso lo logran muy pocos libros, de ser una presencia totémica en la poesía de toda una generación, y en este caso transgeneracional, como muy bien ha dicho Gabriel. Cuando yo me acerqué por primera vez a la poesía de Gabriel, recuerdo perfectamente, estaba meditando justo durante el día para, digamos, sintetizar lo que quería decirle a Gabriel en este encuentro. Y recuerdo que una de las cosas que más me impresionó fue la capacidad de traslación, es decir, creo que se ha dicho ya, pero quisiera recalcar cómo los versos del agua iluminada son capaces de trasladar al lector, de hacerlo suyo y de pronto llevarlo a una especie de universo atemporal, como muy bien ha dicho Gabriel, que es la poesía, inmanente, que sucede en ninguna parte y en ningún lugar y en todos a la vez. Yo, cuando el otro día Gabriel me solicitó tan generosamente, que tanto le agradezco, participar en ese recitado coral con amigos tan queridos y tan admirados de la canción de la sopa, pensaba que en realidad esa sopa podía ser una metáfora de ese caldo primigenio del que hablan los físicos y los astrónomos cuando se refieren al origen del mundo, y que es un poco, de alguna forma, lo que conforma la materia de todo lo que está creado, incluido nosotros, ¿no? Porque es una sopa también comunal, de la que todos compartimos cuchara, porque otra de las grandes cualidades de Gabriel, además de su lirismo intenso, de su potencia poética, de esa selección exquisita del léxico, de esas connotaciones tan sonoras de la que está cargada su poesía, es la generosidad. Se ha dicho aquí, pero yo lo quiero remarcar. Él es un anfitrión absolutamente inigualable, que extiende la mesa y el mantel y expone la sopa caliente para que todos la compartamos. Entiende la poesía, lo acaba de decir él, como un legado común de la humanidad entera, de la que cada generación y no digamos cada individuo no es sino un eslabón que no tendría sentido si no tenemos esa mirada hacia la cadena. Y de pronto el agua iluminada es precisamente, como si su título indica, por un lado la transparencia de esa presencia poética entendida como parte del legado colectivo y por lo tanto como una manera de compartir, de aprender y de enseñar. Y por otro lado, iluminada porque en realidad es un libro que está compuesto en estado de gracia. Yo creo que la luz traspasó a Gabriel y Gabriel compuso un libro que ya de manera absolutamente certera va a formar parte del mejor legado colectivo que tiene este territorio del que todos bebemos, que es, como ha dicho también Javier, el territorio del español. Además, hoy me ha dicho, yo creo que el mejor piropo que me han dicho en mi vida, me ha dicho hermana latinoamericana, que es a lo que siempre he aspirado. Hoy me ha hecho el regalo de concederme ese honor.
Así que para mí, de verdad, es una verdadera fiesta estar acá con ustedes. Quiero tanto compartir un poco de ese pedazo de poesía boliviana que nos llega a través de Gabriel, del agua iluminada, de la presencia también constante de Paula y de los grandes poetas bolivianos, de ese país que no deja de ser el centro geográfico de Sudamérica y que está en todo el mundo en unas constantes que recibimos emocionados, y que particularmente además desde España, para mí ustedes son las caras, rostros de todo lo que significa el amor, la concordia y la absoluta admiración que sentimos por todo lo que significa América Latina. Así que estoy muy feliz de celebrar este cumpleaños. Decía que tenemos la edad de aquello que amamos. Yo hoy quiero decir, Gabriel, que yo quiero soñar con que tengamos la edad de aquello que escribimos, por lo cual dije por tus 10 años. Yo nunca olvido tu cumpleaños porque hoy voy a decir en público que se da la peculiaridad, así como Javier y Gabriel comparten año de nacimiento, Gabriel y yo compartimos fecha de nacimiento. Jamás me olvido del cumpleaños de Gabriel Chávez Casasola, porque nació el 18 de marzo igual que yo, un año de pero a partir de hoy, para mí, los años de Gabriel van a ser los años del agua iluminada y también de esas que se han llenado de jardineros para siempre. Lo tengo que mencionar porque es un libro que también amo. Ha dicho María José que es su libro preferido. En mi caso es uno de mis grandes libros de cabecera. Así, por esos 10 años, brindo porque nos podamos juntar todos los que estamos hoy y toda esa familia ampliada que estaba presente en los vídeos y toda la que no ha podido estar, todos los que nos sentimos hermanos y hermanos de Gabriel, hermanos de Paula, hermanos de la poesía y sobre todo hermanos del agua iluminada, que podamos dentro de 10 años volver a juntarnos, hablarlo, quizá ojalá en presencia y decir, ¿te acuerdas de que hace 10 años estaba la pandemia y tuvimos que vernos online? Eso y la presencia de Gabriel se ha convertido en una referencia por mérito propio de la poesía en lengua española en todo el mundo. Y así lo reconocemos desde todas partes. Bravo, Gabriel, enhorabuena y que siga tu palabra. Mira qué bien suenan los aplausos juntos a los tiempos que oigo. Y bueno, nos hemos multiplicado. Se lo merecía Raquel. Se lo merecía Raquel. Ahora sí se pudo, por fin se pudo. Bravo, qué bien. Valió la pena esperar. Yo voy a entregarle la posta a Paula, que era quien tenía que finalmente despedirse, pero creo que a Paula ha desaparecido de... Por favor, Javierito, quiero decir un par de cosas antes de cerrar. Primero, que ya les he dicho, yo creo que las cosas ocurren por algún motivo y fue Raquel la que tenía que cerrar esta noche, ¿verdad? Fue Raquel la que tenía que cerrar esta noche con esas palabras tan bonitas que ha dicho nuestra hermana latinoamericana, Raquel. Yo agradezco a cada uno de los que están aquí. Marcia, tu texto, ¿no? Me ha conmovido. Por supuesto, querido Teuco, ¿no? Con toda la gratitud y la admiración que te tengo, que estés aquí es emocionante. Mi querida Andrea, mi querido Javier, hermanos queridos del alma, tantas cosas que hemos vivido y ojalá nos toque vivir muchas más. Querida María José, gracias a ti, a Alfonso, a la Hoguera, por haber apostado por este libro, por haberme animado, por haberme impulsado. Era una apuesta complicada en Bolivia, en nuestro mercado editorial, inclusive un libro con traducciones, ¿verdad?, al italiano, al portugués, y bueno, aquí estamos. Y en Bolivia estamos en un paréntesis interpandémico, estamos en el momento en el que podemos tomarnos un respiro, y entonces estamos en la 21ª Feria Internacional del Libro de Santa Cruz en modalidad semipresencial.
Ahora comienza una actividad que Gary ha llamado Los Caminos de la Luz. Vamos a ir por el Centro Histórico de Santa Cruz leyendo poesía esta noche y mañana, desde las 7:30 de la noche. Y aquí me acompañan algunos integrantes de Llamarada Verde, Belisa Sauma, Amílcar Jaldín, atrás, y de la nueva Llamarada, porque esto sigue. Show must go on, ¿verdad? La poesía debe continuar. Entonces, quiero saludar a Rosario, ¿no? Carlos Fernando, a Graciela. Ellos van a leer a continuación, ¿verdad? Y están saludando desde otro lado otros amigos. Acabo de ver a Carlos Aldazábal, a Daniela Lloroa. Y Daniel tuvo un gesto al armar estos videos. En el video boliviano quiso que lo abriera Matilde Casasola. Y ese es un gesto para saber y no olvidar de dónde viene uno, de sus raíces. Mis raíces están en Sucre, en la casa familiar de los Mendoza Casasola, en sus árboles. Allí me está viendo ahora mi madre, me está viendo Matilde, me están viendo mis hijos, mi pasado y mi futuro, los que quiero mucho. Con mucho amor, gracias por estar aquí. A todos, gracias Llamarada, gracias La Hoguera, gracias queridísimos amigos que con su palabra han iluminado esta noche. Para mí quedará esto siempre como un regalo, porque además lo bueno es que no se desvanece, ¿verdad? Va a quedar grabado y va a quedar a disposición de todos los amigos poetas y los que aman la poesía. Nos hemos desacostumbrado al aplauso. Paulita, te quiero entregar la posta, la llama de Prometeo, por favor, a sus pies. Adelante. No se oye, Paula. Ahora, les agradezco a todos. Yo también me siento muy emocionada, ¿no? Porque de alguna manera también parte de mi vida es un libro. Ahora nos toca seguir escuchando poesía para iniciar este recorrido hermoso del Camino de la Luz que ha ideado Gary Dager. Vamos a ir escuchando uno a uno. Los invito a leer pues, a los alumnos de Gabriel, a los alumnos de Llamarada Verde. De Llamarada Verde están Amílcar Jaldín y Melisa Sauma. Y luego viene la segunda llamarada, una llamarada de una segunda generación. Y a Gabriel, y le pido que él los presente porque todavía no sé sus nombres. Entonces, no te preocupes, sí. Porque en realidad la lectura es presencial. ¿Ya? Porque nos hemos emocionado, todos ya han venido aquí. Han acompañado ya. Para acompañar nuestra celebración que da la. Está bien que me acompañen aquí Amílcar está muy bien que me acompañen aquí Amílcar y Melisa, porque en esta parte ya que va a ser presencial, vamos a cerrar la noche agradeciendo a todos los que nos han acompañado con unos videopoemas o unos poemas cinéticos, los hemos llamado, ¿verdad? Que son poemas visuales que hemos trabajado en Llamarada Verde durante la pandemia. Entonces los vamos a dejar rodando mientras nosotros nos vamos a hacer los caminos de la luz. Muchas gracias de nuevo, querida María José, Teuco, Andrea, cariños en casa, ¿no? María Alguaira, cariños al poeta Nelson, ¿no? Y a los pequeños, querido Javierito, a Juan, a Santi, ¿no? A toda la poesía del Ecuador tan linda, ¿no? Y bueno, a Raquelita que se nos ha desconectado. Ha sido una noche muy linda y sigue la poesía. Gracias.